El espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive, vive eco. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Vive Eco. Hoy martes 10 de septiembre los saludamos con mucho gusto, esperando que usted nos acompañe durante esta media hora para platicar acerca de ecología, medio ambiente. Y el tema de hoy, la verdad es que está muy padre. Hoy arrancamos con una nueva serie que ahorita le vamos a platicar en qué consiste. Mi nombre es Begoña Lomelí, saludo con mucho gusto a Claudia Fernández, Enrique Posada como parte de este equipo. Gracias también a Jorge Ariel Aguilera, que recibe esta señal en C7 Radio, y Fernando Martínez, que también recibe la señal para C7 Televisión. Muchas gracias a Elcita Álvarez y Almita Chávez, que nos apoyan en las líneas telefónicas, y a Dani Martínez, que también ahí está muy activa, tanto en el Facebook como en el Twitter. ¿A dónde se puede comunicar usted con nosotros? Bueno, pues al 3030-5326 o al 3030-5328, así como al 01800-087-8817. Les recuerdo que estamos en Twitter en @vive_eco y en Facebook estamos en Vive Eco. Le mandamos un saludo muy cariñoso y un abrazo a nuestra querida amiga y compañera Ale Alvarado. Probablemente hoy no nos pueda acompañar, pero pues le mandamos un beso y un apapacho muy grande, mi querida Ale. Te vamos a extrañar hoy, ¿eh? Y bueno, pues hoy yo les platicaba que iniciamos con una serie que pues se trata acerca de los engaños de la naturaleza. ¿Qué es lo que hace la naturaleza para poder sobrevivir? ¿Qué es lo que hace para poder engañar a otros y permanecer? ¿Qué es lo que hace para poder comer o para estar en contacto con otro tipo de especies? Pues ese es el tema para esta serie, así se llama, Engaños de la Naturaleza. Y vamos a iniciar con algo que se llama la herbivoria. ¿Usted sabe qué es la herbivoria? Bueno, pues aquí está nuestro experto para empezar a platicar acerca de estos engaños de la naturaleza y la herbivoria. Aquí está José Luis Ibarra Montoya, nuestro biólogo. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Hola, muy bien, gracias. Y además contento de estar otra vez por acá con ustedes. No, pues bienvenido después de unas vacaciones que después te envidiamos, de unas vacaciones. Pero... Bueno, pues ¿qué onda con esto de los engaños de la naturaleza? ¿Por qué existen estos engaños? Digo, uno creería que solamente el ser humano es el que engaña y es el que pone trampillas y todo, pero ¿qué sucede en la naturaleza, sí, José Luis? Fíjate que el tema del engaño es un tema bien complejo, uh-huh, y claro, muy interesante, y que tiene sus orígenes, digamos, desde que aparece, ni siquiera el ser humano, ¿no? O sea, desde que aparecen las primeras especies. Uh-huh. Y como bien lo dijiste en un inicio, la mayoría de los organismos en la naturaleza, uh-huh, necesitan o desarrollan estrategias de engaño, uh-huh, para poder solventar sus procesos de vida, ¿no? Uh-huh. En este caso, digamos que la selección natural estaría favoreciendo esos procesos que tienen que ver con la sobrevivencia de las especies y con la reproducción. Uh-huh. Incluso en los seres humanos, en Homo sapiens sapiens, que es la especie que nos corresponde a nosotros, también existen estos engaños y son para reproducción, ¿no? Uh-huh. Digo, sería meternos en temas un poquito ahí difíciles, uh-huh, pero ¿cuánta gente conoces, pues, de parejas que engañan para tener otras parejas o que por ahí dicen mentirillas, ¿no? Mentirillas piadosas. Sí, digo, sin justificar el tema, pues, porque hay todo un bagaje, uh-huh, biológico principalmente, pero también hay un bagaje cultural y social, uh-huh, en el caso de los humanos. Claro. Eso, bueno, de alguna manera, pues, dificulta o pone barreras a esta serie de estrategias que el ser humano, o que el Homo sapiens, lo voy a mencionar así para no meternos en camisa de 11 varas, ¿verdad? Muy bien. Que el Homo sapiens tendría para acceder a la reproducción o a la sobrevivencia, ¿no? Uh-huh. Sin justificar ninguna situación, ¿no? Claro. Son acciones que tienen un origen desde los ancestros y que se siguen hoy en día practicando. Uh-huh. Bueno, con la especie Homo sapiens, pues tenemos, como dije hace ratito, una serie de barreras que nos impiden, digámoslo así, poder engañar o tener alguna de estas estrategias paralelas, uh-huh, porque pues hay sanciones o hay una serie de leyes sociales que no lo permiten, uh-huh, ¿no? Pero en la naturaleza no. La naturaleza no tiene estas leyes sociales, uh-huh, y entonces se vuelve mucho más importante esta parte del engaño, ¿no? Uh-huh. El engaño para sobrevivir
y para reproducirse, básicamente. Los demás engaños, esos como que no los favorece la evolución. Ajá. Pero en estos dos casos, sí es muy importante lo que suceda con los animales y con las plantas, ¿no? Porque además siempre pensamos como, bueno, sí, los animales a lo mejor engañan o tienen alguna estrategia importante y por ahí los hemos visto en algunos documentales. Uh-huh. Pero en las plantas es un poquito más difícil de imaginárselo, ¿no? El engaño en los animales lo podemos identificar como cuando se camuflajean, por ejemplo, ¿eso es un engaño? Así es. Y es para sobrevivir, ¿no? Así es el mimetismo, ¿no? Uh-huh. Que los animales desarrollan para engañar, ya sea a sus depredadores o para atraer a las hembras, ¿no? Uh-huh. También esa es una uh-huh. situación interesante. Que luego hablaremos del mimetismo. Así es. Pero ahorita quiero platicarles, me traje un par de ejemplos, ojalá nos dé tiempo de ver ambos ejemplos, si no les voy a contar el que a mí más me gusta. A ver. Que tiene que ver precisamente con las plantas, ¿no? Uh-huh. Y además atendiendo a esta situación de que, pues para nosotros es más difícil de pronto entender o saber que las plantas nos pueden estar engañando, que en realidad no nos engañan a nosotros, ¿no? Engañan a otras especies. A otras especies, así es peligroso para el ser humano que una planta esté en su posición de engaño hacia otros seres? Pues digamos que no es peligroso, a menos que por ahí te encuentres a una planta que sea, por ejemplo, tóxica, uh-huh. y que no sepas, uh-huh. que se parezca a una que no lo sea, y vas y la tomas, ¿no? Pero no es que esté engañando, sino que es... Digamos que a lo mejor está engañando a alguien que tiene una interacción con ella, uh-huh. y uno cae, ¿no? Y uno cae. Pero son en realidad pocas los eventos de esta naturaleza, ¿no? Más bien son engaños que funcionan uh-huh. con sus asociaciones o sus interacciones, ¿no? Okay. A ver. Y en este caso particular de la herbivoría. Voy a definir un poquito el término de herbivoría. Uh-huh. La herbivoría tiene que ver con esta área foliar o de flor o de hoja o de fruto uh-huh. que es comida por algún herbívoro, ¿no? Y estoy pensando en algún herbívoro desde animales grandes como los conocemos como herbívoros rumiantes, uh-huh. o que comen pastos, hasta los insectos, ¿no? O sea, desde una vaca hasta una hormiga. Hasta un chapulín, una hormiga, así es. Entonces, todos esos organismos, uh-huh. Comen algo de las plantas, ya sea semillas, frutos, tallos, hojas. Uh-huh. Y entonces las plantas, pues todo el tiempo tienen que luchar con esta situación, ¿no? Por no ser comidas. Por no ser comidas o estarse defendiendo, uh-huh. ¿no? de este ataque por parte de los insectos. Uh-huh. Y me voy a remontar, digamos, a estas selvas tropicales, ¿no? Imagínense una selva tropical con árboles de 40, 50 metros de altura, con lianas colgando, con helechos arborescentes, uh-huh. con palmas, con muchas herbáceas y que todo el tiempo llueve, ¿no? Como estos bosques la humedad, de nube, calor, de bosques nubosos que tenemos, además muy pocos en el país, pero muy importantes. Mucha diversidad de plantas y mucha diversidad de insectos. Entonces, ahí los insectos, bueno, pues tienen que comer. Claro. Y comen, como decía hace ratito, todo lo que tiene que ver con las plantas. Y las plantas tienen que defenderse. Algunas plantas producen compuestos secundarios, con base en taninos o en fenoles, y eso de alguna manera pues las ayuda, porque si llega el chapulín, que es un herbívoro generalista en la selva, bueno, pues masticará una o dos hojitas y ya, ¿no? Porque le molesta, son tóxicos, pues. Okay. Sin embargo, para las plantas, el hecho de producir estos compuestos secundarios les cuesta mucho. Les cuesta en términos energéticos, ¿no? Recordemos, bueno, que todos funcionamos con energía y la energía la obtenemos de los nutrientes, incluyendo la especie de Homo sapiens, ¿no? Que somos nosotros. Entonces las plantas igual obtienen nutrientes del suelo y de la luz solar y del aire. Y traducir estos nutrientes en un componente con base en fenoles o en taninos es mucho gasto energético. Qué horror, es como un ser humano cuando necesita defenderse, todo el gasto de energía que tiene que hacer y acabas. Exacto, ¿no? Más o menos en ese sentido. Y bueno, muchas plantas optan por esta estrategia. Hay otras plantas que buscan tolerar. Es decir, el insecto se las come, y yo tolero que me comes una ramita, que me comas dos, que me comas tres, que me comas una flor, de todas maneras no me afecta, yo sigo produciendo mis flores, mis semillas,
y mi adecuación, que sería como el éxito reproductivo de una planta, es más o menos la misma. No pasa nada, te tolero. Puedes comerme y te tolero. Y sin embargo hay otras plantas que optan por el engaño, ¿no? Entonces fíjate, son 3 estrategias muy interesantes. Defenderse, tolerar y engañar. El ejemplo que les quiero contar refiere a una palma. Esta palma es una palma que crece en ambientes tropicales y tiene las hojas como si estuvieran comidas. Hemos visto incluso en plantas de ornato, en palmas de ornato, estas hojas que tienen su morfología foliar no es completa, no tiene la forma de la hoja. Exacto, tendría como algunos hoyos o como si estuvieran rasgadas estas formas. Una es como la hoja del papayo, ¿no? Ándale, como la hoja del papayo. Me parece que está todo como garras. Que están como garras, ¿no? Esta, por ejemplo, ¿nunca te has preguntado, Begoña, como por qué tienen las plantas ese tipo de hojas? Ah, pues uno diría que es así como que hay, pues, su naturaleza, ¿no? Pues así es. Así y ya. Y sí, seguramente es parte de la naturaleza, pero una naturaleza que ha sido presionada por alguna acción, ¿no? En este caso, pues es la herbivoría quien ocupa esa presión, ¿no? Y entonces la planta, ¿por qué tendría esta forma? ¿No? La hoja de esta planta, ¿por qué tendría esta forma? Bueno, porque la teoría nos dice que cuando una planta está comida en estos ambientes tropicales, pierde interés para un herbívoro. ¿Por qué? Un herbívoro ya no se va a acercar a este tipo de hojas porque pierden su calidad nutricional. Además de que cuando una hoja es comida por algún insecto, después llegan las bacterias o después llegan los virus, después llegan otros insectos más pequeños y se las empiezan a comer, ¿no? Entonces, para un insecto generalista, eso ya no es atractivo, ya pierde no es una hoja atractivo, pierde su valor, así es. Entonces, pareciera una buena oportunidad producir hojas que parezcan que están comidas. Que parecen mordidas. Que parecen mordidas. Hay muchos ejemplos de esto en la naturaleza, ¿no? Yo les voy a contar uno de esta palmita, que es del género Reinhardtia, es una palmita que crece en ambientes tropicales, y tiene esta forma de como si estuviera comida, ¿no? Como rasgada en su área foliar. ¿Cómo supimos que realmente la plantita estaba engañando al insecto, ¿no? Te voy a contar rapidísimo el experimento. Hicimos 2 cosas básicamente. Claro, estábamos en una selva tropical, ubicamos a estas plantitas, a estas palmas, y dentro de esas, generalmente en la selva encuentras pues mucha diversidad de plantas. En donde está esta palma, casi siempre hay otras palmas que son parientes de esta palma que está comida, y estas otras palmas no tienen las hojas con estas rasgaduras, son hojas completas. Entonces, lo primero que hacemos es ir y contar a quién se come más, cuáles hojas están más comidas, ¿no? Eso es muy sencillo de hacerlo en la selva, porque uno ubica la planta y mides, haces una estimación del área que ya está comida en una hoja, ¿no? Y entonces dices, la hoja tiene un 30% de daño, o tiene un 50, o tiene un 100, o está completa. Es más o menos la manera en la que uno mide en campo el porcentaje de herbivoría, ¿no? Entonces, tomamos el porcentaje de herbivoría de nuestra planta que engaña, le voy a llamar así, y el porcentaje de herbivoría de las palmitas que están alrededor de nuestra planta que engaña, que no engañan, pero que son de la misma familia. Entonces, en el campo nos encontramos que el porcentaje más alto de herbivoría lo tienen las palmitas que no tienen las hojas rasgadas, o sea, las palmitas con hojas completas, ¿no? Vete más o menos imaginando el escenario. Ahora, el siguiente paso que llevamos a cabo es que nos llevamos una hoja de nuestra plantita que engaña y una hoja de una palmita que no engaña. Nos la llevamos al laboratorio, colectamos unos chapulines, que son, te digo, insectos que se comen todo, y cortamos un cuadrito de 1 centímetro cuadrado de la palmita que engaña y la que no. Y entonces se las damos a comer al chapulín, ¿no? Y que aparentemente están iguales, 1 centímetro cuadrado. Ahí eliminamos toda la parte de la rasgadura, ¿estás de acuerdo? Solo le estamos dando un cuadrito verde de hoja al chapulín
Y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. Y eso lo hacemos varias veces para tener una repetición. Una muestra. Sí. Exacto. Entonces, imagínate que el chapulín, ¿qué crees que se ha comido el chapulín? No, pues, no sé. ¿Cuál? A ver, ni me están pelando. Pues la que se come en la vida silvestre, afuera. Ajá, la que está completa. Sí, pues no, fíjate que el chapulín se comió completita la que está rasgada. Está nuestra hoja que engaña. Okay. Pero y la otra palmita que está completa, esa solo la muerde y la deja. Como que va a la prueba y dice, no, y se va por la otra. Y se va por la otra. ¿Por qué? Bueno, acuérdate que te dije que hay plantas que toleran, otras que se defienden y otras que engañan. Estas otras palmas que crecen alrededor de nuestra planta que engaña, tienen compuestos secundarios. Estas sí producen una defensa. Entonces, cuando le damos a comer el cuadrito al chapulín, él visualmente no sabe qué pasa, entonces va y prueba, y cuando se da cuenta que tiene una sustancia que es tóxica, pues ya no se la sigue comiendo. Y cuando va con el cuadrito de nuestra hoja que está rasgada, como no tiene ningún compuesto, pues se la come toda. Ni rasgo aparente de haber sido muerto. Ni rasgo aparente. Pero en la naturaleza, la hoja completa tiene este rasgo de como si estuviera comida, ¿no? Entonces, ahí no se la comen. Y sí se comen la que está completa, que tiene compuestos secundarios, pero llegan a comerse un poco de estas hojas, ¿no? O sea, hay algunos chapulines o algunos otros insectos que son generalistas y que toleran poquito estas toxinas, estos compuestos, ¿no? Entonces fíjate qué padre, esta planta que produce la morfología rasgada, en campo puede sortear la herbivoría, y la otra que sí produce defensas, también la sortea, pero le cuesta más. Y como la evolución va a favorecer, como dije en un inicio, estas características que tengan que ver con la supervivencia o con la reproducción, bueno, en este caso tiene que ver con la supervivencia de la planta, entonces la favorece. Entonces hay algunas plantas, muchas de hecho, que optan por estas estrategias de engaño para ahuyentar a los herbívoros o para evitar que los herbívoros se las coman, ¿no? Para identificarlos como cuáles pudieran ser. Digo, ya dijimos el papayo, pero así como otras también cercanas. Hay unas plantas de ornato, que de hecho también son palmitas, de este género Reinhardtia. Esas también son palmas que tienen hojas que están como rasgadas. Como la garra de león, ¿cuál es? ¿No? La garra de león. Sí, hay una así, ¿no? Que tiene como hoyos también. Son las hojas muy grandes, está como rasgado y tiene como hoyos incluso. Sí, ¿no? sí, tienes razón. Esa pudiera ser también. Esa pudiera ser, digamos, nosotros vamos y proponemos la hipótesis, ¿no? A lo mejor está buscando engañarlo, pero habría que revisarlo en la naturaleza, que ahí es donde se ponen a prueba todas las hipótesis. Y ahí pues no hay vuelta de hoja. Con un experimentito muy sencillo como este que te cuento, podemos identificar si realmente se trata de un engaño o alguna otra situación que nos haya dado la forma o la morfología de esta hoja por alguna otra razón, ¿no? Por eso dices que no es peligroso para el ser humano, porque no está desprendiendo toxinas o algo para defenderse. Sí, no, en este caso no. De hecho, fíjate que las plantas que producen compuestos secundarios, el hombre ha sabido aprovechar muy bien como esa parte, ¿no? La mayoría de las plantas que nosotros consumimos, muchas de ellas tienen o producen estos compuestos secundarios, pero por ahí son benéficos para el hombre, ¿no? Las plantas, digo, obviamente no lo hacen pensando en que le van a servir al hombre, pero el hombre busca, ¿no?, obtener algún beneficio, y la mayoría de la relación que hay entre hombre planta y que el hombre obtiene algún beneficio de ellas es por la producción de estos compuestos con base en fenoles o en taninos, ¿no? Un ejemplo muy clarito es el famoso toloache, si lo ubicas, ¿no? A ver, el del amor. El toloache. El toloache produce también unos compuestos muy fuertes, ¿no? Y lo hace porque el toloache vive, o más bien se defiende de un coleóptero, de un insecto pequeñito, que se ha acostumbrado mucho a vivir con el toloache, con esta planta. Y de hecho es tan fuerte la interacción que
que los huevecillos de la hembra de este coleóptero los ponen de pronto hasta en las semillas de los frutos del toloache, ¿no? Entonces el toloache tiene que defenderse y sí produce una cantidad muy fuerte de compuestos secundarios con base en taninos. Y sí es si tú te lo tomas en dosis muy, muy grandes, te puede llegar a ocasionar la muerte, ¿no? A los humanos, por ejemplo. Pues sí. Oye, pero ¿esto qué sería? ¿Ya sería como simbiosis? ¿Esto que sucede con el coleóptero y con la planta de toloache? Es una interacción, digamos, antagónica. Sí. De amor-odio. De amor-odio, así es. Sí, una simbiosis más bien sería una interacción de tipo más, ¿no? O sea, ambos obtenemos un beneficio. Okay. Y la herbivoría junto con este tipo de depredaciones, pues sería una interacción de tipo más-menos. Ok, claro. Okay. Hay también de tipo menos-menos. Por ejemplo, los parásitos, ¿no? Que obtienen nutrientes o obtienen algo de su huésped, pero al huésped le va mal y al parásito, cuando el huésped se muere, pues también le va mal. Se muere. Okay. Entonces hay interacciones como de varios tipos, que creo que ese es un tema también que tenemos ahí pendiente, sí, ¿no? La próxima. En esta serie. Pero bueno, regresando al tema del toloache, en dosis pequeñas, pues creo que sí lo utilizaban como para dárselo a los hombres, ¿no? A la persona deseada. A la persona deseada, y sí quedaba uno un poquito tocado, ¿no? pero si le das en dosis más grandes, sí puede llegar a haber un problema mucho más fuerte, ¿no? Ok. Oye, José Luis, pues muchas gracias por presentarnos esta primer etapa de la serie de los engaños de la naturaleza con la herbivoría. Muchas gracias. Sí, no, hombre, pues yo encantado de estar con ustedes. Y bien, les platicamos más ejemplos en la siguiente, ¿no? Muy bien, la próxima semana nos vamos con mimetismo. Con mimetismo, es lo que tenemos, está padre. Pues muchas gracias por haber venido, bienvenido después de tus vacaciones. Sí, muchas gracias. Y la próxima semana, el próximo martes, aquí estaremos. Por aquí nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también a todo el equipo, que la pasen muy bien hoy el martes, y pues mañana tendremos otro tema muy interesante aquí en Vive Eco. Vamos a platicar acerca de una asociación que está haciendo cosas importantes, que está haciendo cosas aquí en Guadalajara, unos también escuelas virtuales, así que no se la pierdan. Esto fue Vive Eco, que la pasen muy bien. Hasta mañana.